Bueno, ese texto tiene una historia interesante y es que a mí me invitaron a comentar un libro que escribió Lawrence Hamilton, que es un profesor de la Universidad de Cambridge, que tiene una vinculación con la Universidad del Western Cape en Sudáfrica. Yo tengo desde hace unos años un trabajo, tengo una colaboración con un geógrafo crítico, un poco de la línea de David Harvey, Richard Pitthouse, de otros pues que tratan de vincular teoría política con geografía crítica y urbanismo político, crítica ecológica, etcétera. Y entonces sí me conocí con la gente que está ahí en la Universidad de Western Cape, y ellos me invitaron a discutir este texto, que era un texto fundamentalmente sobre usar Maquiavelo, usar la teoría política de Maquiavelo para repensarse la transición en Sudáfrica del sistema apartheid. Y bueno, y en el ejercicio de cómo utilizamos Maquiavelo y cómo nos repensamos a Maquiavelo y demás, empezó ahí un poquito la escritura de ese texto. Entonces, hay toda una cosa que yo escribo ahí sobre Sudáfrica que no hace parte de este texto, que terminó publicada en otro artículo sobre Fanon y Spillers y bueno, otras cosas que utilizo ahí. Y porque alguien me dijo como, mire, usted está tratando de hacer muchas cosas y es chévere tener un texto exclusivamente sobre Maquiavelo y lo que un poco quiere decir usted sobre Maquiavelo. Entonces, les cuento eso un poquito porque pues el punto de entrada tiene que ver con un diálogo sobre cómo leemos a Maquiavelo en el sur global y qué tipo de que nos permite pensar de alguna manera sobre la política, sobre la democracia, sobre la agencia, etc. Hay otras dos cosas que quiero mencionar como contexto para ese texto. Otra es que mi trabajo ha estado bastante enfocado en una relectura de los griegos y de la tragedia clásica. El libro que que acabo de terminar de escribir, que lo va a publicar SUNY el año que viene, es una reinterpretación de Antígona en las Américas y es una crítica de la recepción de Antígona en la teoría política, en teoría democrática, en psicoanálisis, en la teoría biopolítica y en la deconstrucción derridiana, sobre la base del capitalismo colonial de asentamiento y la crítica indigenista y desde la negritud del colonialismo de asentamiento. Entonces llevo muchos años trabajando en la antigüedad, en los griegos, y he empezado, digamos, tímidamente a repensarme a los modernos. En parte porque tengo que enseñar teoría política moderna. Yo enseño más o menos todo el canon pues, de la teoría política, Hobbes, o sea, desde Platón, Aristóteles, hasta Foucault, bueno, Rancière, lo que hasta contemporáneos, pero uno de los cursos es repensarse la modernidad política, que pues normalmente algunos tendemos a establecerla en relación a la oposición entre Hobbes y Spinoza, ¿no? Un poco la lectura de Deleuze, la lectura de Negri y Hart, que viene sobre repensarse la multitud en contra del pueblo y de la visión también del soberano desde esa perspectiva. Y a mí, a pesar de que me gusta mucho el trabajo de Spinoza, la democracia, y de que soy bastante crítico de Hobbes, desde, desde mi perspectiva marxista, me parece que Maquiavelo es una figura muchísimo más interesante. Y es interesante también por la recepción que ha tenido en el marxismo, desde el trabajo de Gramsci sobre el Príncipe de Maquiavelo hasta incluso el trabajo de Negri, otros, Althusser, Winters hoy, en fin, digamos, toda la tradición que se llama la tradición radical de Machiavelli, donde Maquiavelo se presenta como una persona que teoriza la política desde la perspectiva democrática del poder, y que en mi lectura tiene algo muchísimo más interesante y es que hace un énfasis en la performatividad de la acción política o en lo teátrico.
Uno puede leer a Hobbes así un poquito también, la construcción de un personaje como el Leviatán, pero digamos que en el caso de Maquiavelo hay incluso un intento por esa construcción que se hace entre la política y la estética a partir de una concepción de la acción desde la metáfora del teatro. Arendt va también por ahí, en la lectura que hace Hannah Arendt de Maquiavelo, y entonces Maquiavelo me permitía a mí moverme de mi trabajo sobre los griegos a empezar a pensarme el trabajo sobre los modernos. Ahí tengo otro trabajito, otro artículo que publiqué sobre el renacimiento de la tragedia en la teoría postcolonial, sobre todo del Caribe negro, en el caso de Ceceria, que es un trabajo sobre Nietzsche. Nietzsche es otra persona que me interesa, y está este trabajo sobre Maquiavelo, y bueno, y está este libro que estoy escribiendo ahorita, que tiene mucho Marx. Bueno, Marx es un referente central en todo mi pensamiento, pero pues en donde Marx se está volviendo cada vez más central. Y mi lectura de Maquiavelo es una lectura marxista. Ustedes, pues ya que leyeron el texto, es bastante claro. Eh, el tercer, entonces ahí vienen las dos, ¿no? Los detalles concretos de cómo llego a escribir este texto, lo que me interesa, digamos, de repensarme la modernidad y por qué me interesa Maquiavelo en términos de alguien que no es, en algunas ocasiones se considera como un pensador de la modernidad, en otras ocasiones no tanto, ¿no? Habermas, por ejemplo, considera que es todavía el renacentismo humanista de los italianos y de los españoles, no es propiamente la racionalidad política que se asocia con la modernidad, con el cogito cartesiano. Ahí hay un debate que a mí realmente no me interesa tanto, digamos, como de dónde como historizar dónde comienza la modernidad política. Me interesa rescatar qué veo de útil de Maquiavelo, digamos, para repensarse la modernidad en la que estamos. El tercer elemento es que dentro de ese ejercicio de repensarme el canon, eh, se ha vuelto cada vez más importante para mí repensar la relación que existe entre el trabajo y el deseo. Y es algo que tiene pues una historia muy larga dentro del freudomarxismo o incluso, digamos, de cómo con Lacan y Althusser se piensa esa relación a partir de lo simbólico. eh, y en mi caso en particular, tiene que ver mucho más con la influencia de la teoría queer, o de la teoría trans, la teoría queer de color, la teoría trans de color, muy desarrollada en los Estados Unidos, pero no exclusivamente aquí. Entonces, ahí encuentran ustedes también ¿cómo decirlo? Como un ejercicio interdialógico de alguna manera con el psicoanálisis, con la teoría de Butler, pero también con Kevin Floyd, con el marxismo queer de Kevin Floyd, y hay muchos otros, Peter Drucker, cosas que uno también puede incluso rastrear a Guy Hockenbach en Francia, muy influenciado también por el trabajo de Deleuze y Guattari. Y bueno, el nuevo libro es completamente sobre esa relación entre deseo y trabajo. Em, no es una relación que está, digamos, articulada teóricamente, sino que se asume un poquito más en ese artículo. En ese artículo yo quiero hacer tres cosas. Quiero, por un lado, repensarme Maquiavelo y la democracia radical de Maquiavelo, en donde Maquiavelo aparece menos radical, que es en relación con la relación sexual, la división de género, la relación sexual del trabajo, etcétera. Y ahí hay un diálogo que establezco entre Maquiavelo y Silvia Federici como una importante exponente del marxismo feminista, de la teoría autonomista italiana, etcétera, ¿no? De esta gente, sobre todo que estaba tratando de repensarse la relación entre Foucault y Marx como una manera de expandir una concepción materialista del poder, pero que tiene en Federici, digamos, una orientación más feminista. Por un lado. Por otro lado, me interesaba también el aspecto de lo teátrico del poder o de la performatividad del poder, que de hecho es lo que más me interesa a mí de Maquiavelo. Y ahí
Me gustaba mucho una lectura de un teorista político en Estados Unidos que se llama James Martell, anarquista de la teoría poco agonista de la democracia, eh, que escribió un texto muy bonito sobre Benjamin, Walter Benjamin, sobre las conspiraciones textuales. Y tiene un capítulo fascinante sobre Maquiavelo, pero yo le hago una crítica que extiendo, digamos, en otros artículos a otros exponentes, digamos, de la democracia y de la anarquía democrática que me gustan bastante, pero que me parece que no tienen en cuenta la historia colonial del capitalismo. Entonces, Spivak se vuelve en este caso más mi interlocutor para intentar ver por qué la conspiración textual de Lucrecia resulta tan marginalizada en la apropiación más radical de Maquiavelo dentro de este modelo. Y ahí juego un poquito con la teoría de lo subalterno de Spivak, digamos, para hacer una relectura de cómo moverse del príncipe, digamos, de Maquiavelo, hacia la princesa. Y de cómo pensarse si el príncipe es, digamos, el sujeto político en el cual el marxismo italiano rastrea digamos, la acción política del proletariado, digamos, a nivel performativo, pues de pronto de pensarse la princesa como una alternativa más interesante de explorar, digamos, a nivel teátrico y performativo, otras alternativas del proletariado que sean mucho más sensibles a la división internacional del trabajo, a las relaciones sexuales, a la construcción del género, etc. Y la tercera parte entonces es la de Judith Butler y Kevin Floyd y entonces cómo pensarse la comedia, moverse desde la tragedia hacia la comedia de Machiavelli, de cómo pensarse en su relación con la democracia, que tiene toda una historia dentro del género de la política, porque la tragedia es el drama, digamos, de la nobleza o de las clases altas, y la democracia era la forma un poquito de hablar de los problemas de lo cotidiano y de los ciudadanos. Pero que además tiene esta modificación de una teoría del poder, digamos, que está vinculada hacia lo represivo o hacia la facultad del soberano de matar el cuerpo, como lo establece Foucault, a una teoría del poder que es de hecho sobre la reproducción social, sobre el cultivo biopolítico de una población, etcétera, que tiene todo que ver con la relación sexual, con las relaciones de género, etcétera. Y ahí hago un juego con la comedia porque me parece que realmente los que más han trabajado eh, qué es lo político o lo políticamente interesante de la comedia ha sido el psicoanálisis. Tanto el libro de, no sé, Simon Critchley, como ese libro de Alenka Chupanchik de Odd What In. No sé si eso se lo han traducido al español, creo que no, que es un libro fascinante sobre cómo leer la comedia y qué es lo que la comedia nos permite leer sobre las relaciones sociales. Yo vinculo eso no tanto exclusivamente con el psicoanálisis como con la recepción que se ha hecho del psicoanálisis en la teoría queer de Judith Butler y sobre todo con una comprensión, digamos, de la transferibilidad del falo dentro de lo que puede ser una configuración, digamos, lesbiana del deseo. Y trato de jugarme como hay herramientas en Maquiavelo para repensarse el heroísmo de Lucrecia dentro de ese referente desde el lado de la comedia, como para ampliar un poquito cómo nos pensamos el sujeto político democrático. Y bueno, dejo ahí abierto a preguntas, comentarios, reacciones. Es extraño, advierto una cosa y es que normalmente yo circulo y charlo de textos que no están publicados, ¿no? Porque el feedback le ayuda a uno como a modificarlo. Este ya siendo un texto publicado es una experiencia un poco distinta, ¿no? Hay muchas cosas que seguramente no se pudieron articular ahí, que hacen falta, críticas que yo ya mismo tengo sobre ese texto, pero que pues obviamente será para un futuro proyecto, pero lo digo es como para que la modalidad del intercambio es un poco distinta. Muy abierto a escucharlos.
No, pues muchas gracias. No te creas que vamos a estar, o al menos no, no creo que estemos como en un plan tan así como tan confrontativo con el texto. O bueno, no sé, quizá alguien sí. Veo que Dante levantó la mano, este, pero ay, también me acaba de aparecer que quedan 9 minutos de la conversación, entonces se va a cortar. De una vez aviso eso. Si se corta, entren al mismo link y entra esto normal. Como no tenemos el Zoom de paga, entonces pasa eso. Ya, ¿Vale? perdón por ese pequeño aviso. No sé si, para que no nomás hablemos Andrés y yo, no sé si alguien más quiera como, Bueno, a mí me gustaría, pero no sé si sea mejor si volvemos a abrir el Zoom, ¿no? este, ¿O qué piensas? pues más bien tú, te empiezas a tardar más de 9 minutos. No, 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 yo lo digo porque me pongo nervioso con todo el tiempo. Me vaya a quedar hablando solo, pero bueno, si no empiezo y ya, o sea, lo que suceda, y si no, pues volvemos a abrir el Zoom. Oye, Va. pues gracias, José Pablo. Andrés, también, pues mucho gusto y gracias por tu texto. Como dice José Pablo, pues no es un ánimo confrontativo, sino más bien dubitativo, ¿no? Una serie de dudas aprovechando tu presencia. Digamos, a mí también me interesa mucho Maquiavelo de manera muy apasionada. Aunque desde luego, desde otro tipo de perspectiva, más de lo que tú llamas en tu texto, esta especie como de interpretación radical de Maquiavelo, ¿no? Estoy pensando en Gramsci, en Althusser y en Negri sobre todo, ¿no? Desde luego que me interesa mucho de lo que tú también has planteado en tu texto, y que me parece muy pertinente porque me parece que revive una discusión de los años 80, ¿verdad? Estoy pensando en las interpretaciones de Hannah Pitkin y Arlene Saxonhouse en el 85, Sí. y de una serie de escritoras que se inscriben justo en el horizonte de Arlene Saxonhouse desde una perspectiva un tanto más postconstructivista o constructivista, es decir, un esencialista como Pitkin. Bueno, Brown, yo no sé tú qué opinas, pero me parece que Brown es una especie como de mediador. Y bueno, a partir de esto yo tengo una serie de dudas aprovechando tu presencia. Y me gustaría citar un libro del año 2000, poco citado, justo con esta hegemonía interpretativa de Maquiavelo. Es decir, porque generalmente uno piensa inmediatamente en Althusser, uno piensa en Negri, pero no piensa justo en estas discusiones. Y en el año 2000 este libro sobre Lucrecia, justo, de Melissa Mates, ¿no? De Sí, Melissa lo Mates, que también conozco. se escribe justamente en Arlene Saxonhouse, y que me parece muy interesante por lo siguiente, porque eh, digamos, en este sentido van a ir una serie de dudas mías, porque me parece que para Arlene Saxonhouse y para Melissa Mates, lo importante de Lucrecia es el asunto de la astucia, ¿no? Justamente eh, una astucia que tiene que ver incluso con la figura del zorro en Maquiavelo, con esta animalidad muy particular de Maquiavelo, y que claro, yo la cruzaba ahora que leía tu texto con la perspectiva de la astucia que tiene el mismo Althusser y el mismo Derrida, por ejemplo, en este libro, en este seminario, ¿no? De La bestia y el soberano, que le dedica al capítulo 18 justamente del Príncipe de Maquiavelo, para dar cuenta de esta particular animalidad maquiaveliana, porque para ellos el zorro es el que, digamos, el que tiene el privilegio. Estamos hablando del momento de la violencia no violenta, de la astucia, ¿no? Y que en este sentido a mí me parece que abre una perspectiva alternativa para hablar de una política otra, es decir, ya no es la política de León, ¿no? Como tú lo has dicho, la política del príncipe, lo voy a decir en tus términos, sino la política de la princesa, ¿no? Es decir, una política de la astucia, pero además que tiene que ver con el manejo de las apariencias, ¿no? Un poco, es decir, lo estoy pensando un poco porque Lucrecia pareciera ser que es el término final de una serie de proyecciones de Calímaco, de Nicia, de Ligurio, de Timoteo, de su propia madre Sostrata, y que de hecho ella, y lo dices en tu texto, habla muy pocas veces en primera persona, son otras proyecciones interpretativas sobre ella, las que le hacen hablar, pero en realidad ella habla en pocas ocasiones, y al final ella, digamos, de manera muy astuta, en un manejo de apariencia, sale ganando, ¿no? Sale triunfal, es decir, pasa de un momento de subalternidad, voy a decirlo así, de pasividad a actividad. Entonces, mi primer duda sería si no pudieras tú pues profundizar un poquito más en la relación entre astucia y apariencia, ¿no? Astucia y feminidad. Y desde luego otro tema que a mí me parece interesantísimo,
perdonarás esto porque a mí me entusiasma mucho hablar de Maquiavelo, de otra autora que se inscribe en la línea de Arlene Saxon House, de Joan Cavallo, ¿no? Y la relación que se establece entre astucia y animalidad, ¿no? Que esta sería la segunda duda. Es decir, si tú pudieras continuar con esta idea de la animalidad como un tema, un objeto de la filosofía por venir, y estoy pensando en una animalidad pues que también se expande en otro texto interesantísimo de Maquiavelo muy oscuro, que es el asno, ¿verdad? Es la Sí. figura de Circe, ¿no? Y que claro, acá hay una serie de interpretaciones porque Diego Bombacano dice que en realidad pues pareciera ser que la prioridad la tiene Circe sobre los hombres. Joan Cavallo en realidad dice que hay una, bueno, al menos me parece que hay una similitud entre animalidad, astucia y feminidad, etcétera. Esta es la siguiente duda que tengo para ti. Entonces, astucia y violencia, astucia y animalidad. Y otro asunto que me interesa mucho de la mandrágora, que le dedico un texto bien interesante, Fabio Frosini, Contingenze Verità, ¿verdad? Tiene un capítulo sobre la mandrágora, y allí hace, digamos, una relación bien interesante entre astucia y juventud, ¿no? Porque pareciera ser que lo que caracteriza a estos dos personajes de la mandrágora, estoy pensando en Calímaco y Lucrecia, es justo la juventud, ¿no? Claro, la juventud me parece como metáfora, ¿verdad? Que guarda cierta relación con el asunto de la memoria en Maquiavelo. Entonces, bueno, otro asunto que me parece interesante es el de astucia y juventud. Y bueno, y una última pregunta, seguramente habrá más, aprovecho que me quedan 3 minutos. Hay un asunto que a mí me parece fascinante de Maquiavelo y que a veces lo cruzo forzadamente con Leonardo da Vinci o quizá con Brunelleschi, y es el asunto de la perspectiva, ¿verdad? El perspectivismo de Maquiavelo. Entonces tú en tu texto dices de manera muy interesante, si parecía ser que la perspectiva de Maquiavelo, y que lo han dicho otros, es la perspectiva de aquellos que desean no ser dominados, ¿no? Pero gracias a tu texto podríamos hablar incluso de una perspectiva plebeya y femenina, ¿no? Y que esto genera una serie de relaciones con el conocimiento, es decir, una epistemología, una relación con la temporalidad, etc. Y pensaba yo un poco, desde mi ignorancia del feminismo, en Lorraine Code y Sarah Harding, ¿no? A propósito de las epistemologías del standpoint of view, ¿no? Este asunto como un perspectivismo muy peculiar que podría ahora suplementarse con la cuestión de la feminidad, ¿no? Bueno, o sea, en fin, me pareció muy bueno tu texto, porque te digo que me recordó un poco a estas discusiones que conozco muy poco, pero que sé que fueron importantes en los años 80 y que hoy son muy pertinentes. Gracias, Andrés. Juan, para una pregunta, ¿queremos como coleccionar algunas reacciones o quieres que responda? O... Pues ahora sí que José Pablo, o sea, no sé, digo, como tú quieras, ¿eh? ¿Qué prefieren? Oigan, pues si quieren, me acaban de pasar un nuevo link, que ese va a ser ilimitado porque al parecer alguien de nosotros tiene la versión Plus de Zoom. Entonces, si quieren, les comparto el link de una vez aquí en el chat, ¿Ok? y nos metemos a ese enlace y ya si quieres ahí contestas para que no se nos vaya a cortar como a media respuesta o algo así, ¿no? Entonces ya, pues si quieren, pues empezamos los que estamos, ¿no? Que pues ya hubo un tiempito de espera, supongo que suficiente. Entonces, pues si Bueno, quieres contestar. pues las preguntas que haces, Dante, son muy interesantes y muy... el texto, este último que comentaste, no lo conocía, no lo conozco. Me gustaría mucho leerlo. Hay dos cosas antes, digamos, de analizar un poquito lo que, eh, sobre lo que quieres que discuta, que me gustaría decir. Lo primero es que yo realmente no soy un experto en Maquiavelo. Tengo un interés en la teoría política en general, tengo un interés en estos pensadores políticos, pero no soy, digamos, como lo puede ser, digamos, alguien, eh, otras personas, digamos, de la teoría radical o de que son realmente expertos en Maquiavelo, que se han leído toda la obra de Maquiavelo y demás. Entonces, yo, por ejemplo, el texto del asno es un texto que leí hace muchos años y es un texto sobre el cual no he vuelto.
Es un texto interesante, es un texto que ha tenido lecturas y otras reflexiones muy, muy válidas, pero por ejemplo es un texto sobre el cual hay cosas muy, muy chéveres que uno podría ir ahí, pero pues no lo tengo ni tan presente como para poder, digamos, hablar de las interpretaciones que se han hecho con relación a ese texto o algo así. Digamos. Hay ciertas limitaciones que al no ser un scholar, digamos, de Maquiavelo, hay cosas a las que se me es difícil, digamos, comentar. Lo segundo es que la relación entre el animal político y la metáfora del animal político y la concepción de la agencia en Maquiavelo es algo que no es el tema del artículo, ¿no? Es algo que es muy interesante nuevamente y que me parece absolutamente central e importantísimo en la obra de Maquiavelo. Creo que Derrida hace cosas interesantes en el texto que tú mencionaste, La soberanía y la bestia. Yo creo que uno podría pensarse si cierta lectura feminista de la zorra en lugar del zorro y de repensarse también las connotaciones sexistas que tiene la zorra y el reclamo político, por ejemplo, de una posicionalidad como la zorra, como lo ha hecho Rita Segato, como lo han hecho otras feministas. Ahí hay mucha carne, digamos, para repensarse también en la vía en la que yo estoy tratando de escribir ese texto, cómo movilizar, digamos, la concepción maquiaveliana de la política en un vector más feminista, más queer, que pues indiscutiblemente no es la política, no es Maquiavelo como tal. Maquiavelo, de hecho, es bastante problemático a nivel de género, muy, también de su época. Tú tienes mucha razón en que yo vuelvo a ese debate que había que de los 80s, donde la interpretación feminista de Maquiavelo tiene como esa doble, mm, como esa doble mirada, ¿no? En los 80s, 90s. Una es una crítica de la misoginia constitutiva de Maquiavelo. Wendy Brown, por ejemplo, ese texto sobre Manhood and Politics, los dos capítulos que le dedica Maquiavelo van muy por esa línea. Y otra que es una línea un poco más postestructuralista. Saxon House tiene elementos ahí, Mates, Bonnie Honey, digamos, otras han hecho una apertura ahí de cómo leer no solamente una relación patriarcal de género, o no exclusivamente eso, sino cómo leer también la construcción de estos personajes que son mucho más empoderados de lo que a primera vista aparece en el texto. Y creo que es en ese ejercicio que lo que tú mencionas de la apariencia y de la perspectiva cobra mucho valor. Entonces, para ampliar un poquito lo de la perspectiva, quisiera decir dos cosas. Lo primero es que la perspectiva normalmente en la tradición radical de Maquiavelo se analiza con relación al príncipe y se analiza con relación a ese prefacio donde Maquiavelo dice pues que no es lo mismo estar en la colina etcétera, que articula un poquito esta visión de que dependiendo de dónde usted está sentado, ve las cosas un poquito distintas. Una de las excepciones, digamos, a esa articulación del perspectivismo es un poco el trabajo de Martel y es una de las razones por las cuales me gusta el trabajo de Martel. Y es que Martel dice una cosa muy interesante y es que en el pluralismo que él lee en Calímaco y Ligurio como posiciones de príncipes que están en proceso de ser príncipes, de volverse príncipes, de becoming, no de being, sino de Asia, son perspectivas de las cuales está el príncipe excluido. Y la intervención que yo hago, un poco recogiendo ese debate del feminismo de los 80s, es que en la amplitud democrática de ese perspectivismo hacia la pluralidad, de la cual el príncipe que está ya empoderado resulta ciego, y es una debilidad del príncipe, un poco su ignorancia epistemológica se vuelve algo en su contra. Hay una necesidad de interrogar otras relaciones que hacen mucho más complejo esa pluralidad del perspectivismo. Y es que
la pluralidad entre estos dos príncipes no es la misma de la relación, digamos, que estructura las condiciones de agencia o de no agencia de Lucrecia. Y que para interrogar a Lucrecia uno necesita pensarse otras relaciones, uno necesita interrogar la teatricalidad del poder a otro nivel, etc. Yo ahí hago varias intervenciones. Una es que esta comedia, si usted le pregunta a mucha gente, la comedia se sigue entendiendo como una historia en la que todo el mundo gana, ¿no? Todo el mundo termina bien y contento. En donde la violación de Lucrecia no se presenta como una violación, sino como que ella realmente quería acostarse con Ligurio y con Calímaco. Y la otra perspectiva es la perspectiva feminista que quiere leer, digamos, como esta violación y esta construcción ideológica que le hacen a Lucrecia. Lucrecia aparece sin agencia, ¿no? Y Lucrecia en esta perspectiva es la víctima y fue violada, y es violada por Calímaco, pero pues entra en contradicción pensarse que ella tiene cierta agencia en una acción que va a resultar en su propia en violencia que ella va a sufrir al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece que en esa condición de que o bien tiene agencia, pero entonces no fue violada, y ahí se reconoce que ella es parte del plot, y entonces ella también está tratando de maniobrar dentro de la cultura, digamos, cristiana, de la construcción marital, de las relaciones, etcétera. ¿Cómo puede, digamos, violar eso sin violarlo al mismo tiempo? Que es todo el tema de apariencias que tú mencionabas. ¿Cómo puede ser una zorra sin ser una zorra, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo puede ejercer cierta libertad de su sexualidad sin resultar violentada con la descalificación de ser una zorra? Y en ese sentido, movilizar esa visión de la racionalidad política del zorro que Maquiavelo exclusivamente le asignaba al hombre. Pues esa es una visión, y en ese caso, pues a ella nunca la violaron. En la otra perspectiva, no tiene agencia, ella es simplemente o bien ideológicamente completamente subsumida en el patriarcalismo o simplemente no se lee, de hecho, no se lee absolutamente nada de su agencia. Y yo quiero trabajar un punto medio que me parece que es un punto, de hecho, muchísimo más complejo para el feminismo y para el feminismo contemporáneo, y es que de hecho ejercemos agencia en condiciones en las cuales no siempre las opciones son choice o no siempre las cosas son tan dicotómicas, digamos. Hay áreas mucho más grises, hay momentos en los cuales uno enfrenta condiciones que constriñen la posibilidad de lo que uno puede hacer y uno trata de jugar en su agencia con esas relaciones. De hecho, esto es algo muy marxista, ¿no? Es la misma concepción de Marx de que construimos historia, pero no la construimos sobre condiciones de nuestra propia elección. Hay cierto elemento que determina o que condiciona parcialmente lo que hacemos. Y en ese caso, trato de leer eso en el contexto, digamos, del sur global y de la teoría de Spivak de la teoría subalterna, que Spivak lee un poquito lo que le pasa a Bhubaneswari Bhaduri en India a ese mismo nivel, ¿no? que tenemos dos construcciones de su agencia, una en la cual ella no tiene ninguna agencia, no tiene que ser salvada, es hombres negros, salvar a mujeres morenas de hombres negros, los hombres blancos salvando a mujeres morenas de hombres negros, es el discurso, la síntesis del discurso colonial. Y el discurso nativo, que es que de hecho ella quería cometer suicidio, digamos, dentro de esta construcción del honor del sati, del ritual del sati suiza. Y lo que hace Spivak es analizar la temporalidad en la que ella espera a estar menstruando, precisamente para reescribir el discurso del sati suiza en una forma que amplía políticamente su terreno textual. Y ahí me parece que la deconstrucción y la deconstrucción como la moviliza políticamente Spivak desde Gramsci. Ese texto inicia con una discusión sobre la representación en Gramsci, es fundamental. Y yo quiero hacer un poquito lo mismo con Lucrecia. Quiero leer Lucrecia
quiero leer la agencia de Lucrecia no en esta visión liberal feminista fuera de condiciones materiales de existencia, pero tampoco quiero leerla, digamos, sin reconocer que ella hace muchas cosas ahí, pues que hay mucho de su creatividad, de cómo maniobrar una situación muy difícil, y de cómo jugar con las apariencias. Entonces, hay una apariencia que ella ha construido, es lo que yo llamo lo queer de su virtuosidad, eh, que ella ha construido como la virtud de la castidad, digamos, donde ella ha logrado construir un personaje dramático, que se lee como alguien al que nadie puede tener acceso, para proteger su cuerpo en un contexto en donde la violencia sexual es bastante grande. Y ahí poco cito lo de Federici, de analizando cómo la transformación de las relaciones de género con el capitalismo implicaron una mayor exposición para las mujeres proletarias a la violencia sexual de parte de los hombres, que fue un poco el juego de clases o la renegociación de clases con la expropiación de los trabajadores de los medios con los que podían reproducir su propio trabajo, y que un poco el payoff de esta reproducción es garantizarles control sobre las mujeres a nivel doméstico, y de todas las mujeres, digamos, que se salen del plano doméstico como si fueran accesibles. Entonces yo quiero analizar eso, quiero analizar quiero repensarme, digamos, que el juego de la apariencia o el juego de las apariencias políticas de Lucrecia tienen esta dimensión material, digamos, que uno necesita interrogar a la hora de pensar cómo se juega ella, eh, la ecuación política entre la fortuna y la virtud. Pero también quiero pensarme lo otro, ¿no? No solamente son relaciones materiales, sino es también cuál es el juego que ella hace con esta teatricalidad y cómo podemos releerla en clave de Maquiavelo. Entonces, ahí en esa parte de la apariencia, de hecho, yo leo mucho más lo que Maquiavelo construye en su propio análisis en su propio, digamos, diálogo con Livy, a propósito del propio mito de la violación de Lucrecia, ¿no? Que tiene un lugar central dentro de la construcción mítica del paso en Roma, del imperio a la república. Y es una lectura que se hace, una construcción que hace Livy también del personaje de Brutus, en la forma en la que Brutus tiene unas estrategias teatricales, digamos, muy, muy astutas, como lo decías tú, de entender en qué momento es que Brutus puede demostrar, digamos, su verdadero carácter, ¿no? Digamos, quién es Brutus, que no es el bruto, digamos, es una forma en la que él esconde sus capacidades políticas dentro de el propio nombre que tiene y una serie de actitudes que asume, sino que de hecho es muy sabio políticamente. Y yo lo que leo es que de hecho el único personaje en la Mandrágora que tiene un cambio igual, en el sentido en el que Maquiavelo piensa el valor de la virtud política como un reajuste rápidamente a las condiciones que uno enfrenta, es de hecho Lucrecia. Entonces, mi ejercicio de analizar yo creo que hay un potencial ahí para repensarse la figura de la zorra, en clave queer, en clave feminista, de recuperar, digamos, la zorra no necesariamente simplemente como el equivalente feminista del zorro, pero de hecho como algo que moviliza la figura del zorro en una visión mucho más emancipatoria, digamos, del poder y de la democracia. Pero pues no es esa pregunta por la animalidad y esa pregunta que es interesante para la deconstrucción de lo humano y del animal en el caso de Derrida, yo me la he pensado desde otro plano y no me la pensé con Maquiavelo, debo ser honesto, digamos, no entra dentro de la configuración de ese texto. Ahorita yo me estoy pensando esa pregunta desde la animalización de la negritud. Y este es un texto del nuevo libro, creo que el mejor texto que se ha escrito de repensarse la animalidad en clave del capitalismo racial y sexual es el texto que acaba de publicar Sakiya Jackson, que se llama Becoming Human. Y es un texto espectacular, tiene hay un cierto diálogo ahí con Derrida, sobre todo no tanto con el texto del soberano
la bestia, sino con el texto sobre The Animal That Therefore I Am, To Follow, entre paréntesis, que es un juego que hace Derrida con Descartes y bueno, hay una cosa también, todo un análisis de Heidegger y de otros textos. Pero va por ahí más, digamos, cómo yo he querido repensarme el problemático lugar, digamos, que tiene el animal dentro de la biopolítica cuando se asume que la vida se vuelve un objeto de interés para el poder, etc. Y que hay conexiones relevantes que hacer con la figura de la zorra, pero pues no es, digamos, no era donde yo iba, pero pues se puede, digamos. Entonces, nada, dejo ahí y abierto a otras preguntas. Gracias, Dante. Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien más tenga ahorita alguna duda o algún comentario pues, sobre el texto. Yo tengo una. Va, Miguel. Solo de forma como un poquito más, que pueda haber como un poquito más de profundidad al respecto de cómo se aproxima esta lectura maquiavélica, ¿no? En lo queer, ¿no? O sea, entiendo como la articulación feminista, pero sí me gustaría como, o sea, como a manera aclaratoria, cómo se articula su epistemología de la mandrágora en lo queer. Bueno, Pues lo ya, queer. esa es la pregunta. Vale, no, muchas gracias, Miguel, por esa pregunta. La conexión que yo hago con lo queer está sobre todo fundamentada en el trabajo de Judith Butler y en el trabajo y sobre todo en el libro de Cuerpos que Importan, no sé si se tradujo así, Bodies That Matter, creo que se tradujo así, que es un libro que escribe Butler en 1993 y es un libro que de hecho está inspirado por las críticas marxistas que recibe Butler en una conferencia que se llama Repensar el Marxismo, que es una de las conferencias más importantes sobre el marxismo en los Estados Unidos, donde pues se le hacen una serie de observaciones, es una crítica un poco que el marxismo le hace a nivel más general a la deconstrucción. De que la deconstrucción, con su énfasis en la textualidad y en lo simbólico, en lo significativo, abandona un poco el problema de lo material, la cuestión del trabajo, digamos, las relaciones prácticas, el modo de producción, porque se enfoca, digamos, de alguna manera casi que exclusivamente en lo textual. Y bueno, hay unos capítulos fascinantes de ese texto de Butler, pero es un poquito cómo ella se piensa. Es una respuesta que no es satisfactoria, digamos, para el marxismo, pero que a mí me interesa porque yo creo que muy en la clave también en la que yo leo el trabajo de Derrida, es leerse que el énfasis en lo textual no es un énfasis necesariamente, o sea, cuando Derrida, por ejemplo, dice que nada existe por fuera del texto, no es un énfasis que diga pues que la realidad no existe o que lo material no importa, sino es un intento por decir que no hay manera de acceder a lo material o no hay manera de acceder a la realidad que nos construye materialmente que no esté mediada por el uso del lenguaje. Y en ese caso, el análisis o el quiebre, digamos, con un modo dominante de significación en el lenguaje, que es lo que de construcción, como un aparato, digamos, discursivo que es antirrepresivo de las formas significativas del texto, digamos, de la filosofía occidental, que es lo que quiere abrir, se vuelve útil. Ahora, uno puede tomar esa estrategia en distintos caminos, ¿no? Butler es mucho más Foucaultiano, o sea, tiene de alguna manera, esa resonancia derridiana de la performatividad del lenguaje, que el lenguaje no simplemente describe una realidad, sino que ayuda a construir la realidad que presume inocentemente describir. Entonces, que cuando yo le asigno un género a la niña o al niño, estoy produciendo el género que reclamo simplemente estar refiriéndome a.
y que la teoría queer, digamos, con esta deconstrucción del lenguaje, ha sido una forma de resistir estas asignaciones de identidad de género. Y es una forma de repensarse la desidentificación como una forma de liberar el deseo, digamos, de los encasillamientos, digamos, en los que se sitúa el deseo. Ahora, yo soy más marxista que Butler, probablemente, y me pienso esa relación en clave de Kevin Floyd, que escribió este texto sobre la reivindicación del deseo. Es una lectura muy desde Lukács, una movilización de Lukács y de Foucault para repensarse cómo el capitalismo es el que de alguna manera nos encasilla, digamos, en estas modalidades del deseo. Ahora, yo trato de rastrear eso con Federici a la modernidad del capitalismo y al modo en el que las opciones en las cuales el deseo de Lucrecia aparece codificado son bastante limitadas. O es la virtuosa mujer que tiene que producir niños y ser fiel al esposo, o es digamos, la sexualmente construida como lascivia o como puta, mejor dicho, digamos, dentro del discurso patriarcal que solamente le puede ofrecer esas dos codificaciones. Y entonces, en el ejercicio de lo que yo hago de analizar la agencia de Lucrecia, es cómo encuentra ella una forma de desidentificarse con esas dos posiciones, que es un poco también lo que hace la teoría queer, con desidentificar esta construcción, este binarismo de la homosexualidad y la heterosexualidad, o de hombre y mujer, digamos, en una forma de repensarse el género. Y ahí lo que encuentro más útil del trabajo el vínculo más concreto que hago es con la recepción que se hace de Lucrecia como aquella que posee el pene, digamos, como a ella la llama el príncipe, digamos, la figura del príncipe en este caso, que es Nicia. Dice que ella ya, que a partir de esa transformación que ella sufre, ella está ahora respondiendo como el proud cock. No sé cómo se traduce eso en el español, no recuerdo muy bien. Pero pues digamos como cock como una referencia al falo. Y ahí, bueno, entonces, por un lado, leo psicoanalíticamente cómo se construye el falo, psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis feminista de gente como John Kopjek, Juliet Mitchell, Jacqueline Rose, Alenka Shupanchik, es que el falo no es una idealización del pene. De hecho, la construcción que Lacan hace es que el falo entra a sustituir una ausencia. Digamos, entra a confrontar lo que no existe y en ese caso se vuelve una apariencia sobre, digamos, lo que Lacan llama the void of the real o la ausencia de lo real. Ahora, yo a todo esto le quiero dar un sustento más material. A mí me parece que, sobre todo en el caso de Lacan, con frecuencia, digamos, se olvida que el deseo no es filogenético, sino sociogenético, más en la clave de Fanon, o que está producido materialmente por relaciones capitalistas, organización del trabajo, organización de la familia, etcétera, etcétera. Pero hay algo que sí me parece muy interesante y es que en efecto en estas posiciones el psicoanálisis nos permite analizar cómo el juego de poder en clave de la transferibilidad del falo o no. Y pues todos jugamos un poco con el falo, digamos, no es el problema de la masculinidad es que erróneamente concibe tenerlo con serlo, ¿no? Es esta, digamos, si lo quieres poner en los términos más cómicos de Slavoj Žižek, es cuando Žižek dice, mire, la mujer no existe, digamos, la mujer como esta construcción de no existe, y el hombre es una mujer que cree que existe. Nosotros creemos que tenemos el falo, pero pues el falo es una cosa que socialmente es transferible. Y ahí el capítulo el lesbian, del falo lésbico de Butler en ese texto me parece supremamente útil. Entonces yo lo que quiero leer en la manera en la que Lucrecia se apropia del falo y en ese sentido hace una transformación queer de la virtuosidad maquiavélica,
es que de hecho lo que ella aprende no es simplemente digamos, no es simplemente como lo presenta Butler, una mímesis, digamos, de la norma que la subvierte al mismo tiempo en que la repite, sino que lo que a mí me parece que ella aprende es que en esa repetición hay una diferencia sustancial entre la posición de Nisia y la posición de Calímaco. Y que Calímaco, lo que representa Calímaco no es simplemente el patriarcado, sino la adaptabilidad del patriarcado dentro de la plasticidad del capitalismo. Y en ese sentido, mi contención un poquito con Butler, o pues no es tan central en este texto como en otros textos que he escrito con Butler o sobre su trabajo, es que de hecho lo que hay que repensarse es una estrategia más colectiva, en donde pues no es el recurso individual, exclusivamente individual de Lucrecia, de cómo se acomoda a ella a estas condiciones, sino de repensar que, no hay, que el acomodo individual de ella a estas condiciones es insuficiente si no se piensa en un plano mucho más colectivo contra la capacidad que tiene el patriarcado de continuar, digamos, con formas de discriminación sexual y con formas de violencia sexual, incluso en reconocimiento de su agencia. Dejo ahí, Miguel, espero que haya contestado un poquito tu pregunta. Sí, ya queda como un poco más claro. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Bueno, los saludo a todos. Mucho gusto, Andrés, y mucho gusto a todos porque yo, salvo a Dante y a Nidia, que tuvieron la gentileza de invitarme, no, no conozco a nadie. No, pero la pregunta iba sobre esta última cuestión que me parece muy interesante. No pude revisar muy a profundidad el texto, lo miré un poco por arriba. Pero son dos las preguntas que me gustaría que desarrollaras un poco más. La primera es justamente por lo colectivo. Y en realidad la pregunta por lo colectivo en relación con la emancipación. ¿Qué es la emancipación en la obra que tú analizas? Porque ahí hay una cuestión interesante que es, digamos, en el juego de roles de la obra, toda desidentificación solo es posible por una nueva identificación de roles ya preestablecidos. Entonces ahí creo que la pregunta por lo colectivo es justamente plantear que no se trata solo de cambiar de roles, de la posibilidad de cambiar de scripts, que por otro lado estoy de acuerdo a la crítica del liberalismo en todas sus variantes, incluso en el feminismo, sino cambiar de juego, ¿no? Entonces ahí me recordó también este texto de Zizek, seguro lo tienes visto, cuando habla sobre Hitchcock y el gran otro, ¿no? Como este juego de roles, esta posibilidad de moverse, de desidentificarse solo para identificarse en otro rol, lo que dejan incontestado es justamente el guión. Entonces, ¿cuál es ahí, por un lado, el papel de lo colectivo? Y si se puede pensar un sentido fuerte de emancipación que no sea simplemente identificarse con una posición dada en la estructura ya preestablecida, digamos, por los personajes. Que, digamos, para hablar del falo, sería que el falo no es cuestionado, sino simplemente lo que cambia es quién lo tiene. Pero el símbolo de la estructura que se encarna en el falo sigue siendo la que organiza ese juego de roles. No sé si me expliqué. No, perfecto. Y pues nada, creo que lo que estás diciendo está en clave un poco también de la respuesta. Yo, de pronto, dos comentarios. Uno es que Martel me parece que es una distinción muy interesante y una lectura desde la clave más materialista de Benjamin de Maquiavelo que me parece muy útil. Y es que Martel dice, mire, el tema de la lectura de la estrategia textual no es simplemente un tema de que otro mundo es posible, ¿no? Que es lo que se analiza desde la contingencia y es donde cierta teoría republicana
que moviliza Maquiavelo se queda un poco corta. Sino que hay que movilizar el texto, no solamente otro mundo es posible, sino contingencia, sino otro mundo es justo, / emancipación. Y es una cuestión de deshacer violencia estructural. La violencia estructural del capitalismo y la violencia estructural diferenciada del capitalismo en relación con el género en este caso. Digamos que es lo que me interesa a mí leer de Lucrecia. Comentario número 1 entonces, ¿no? Y es que la lectura que yo hago de Maquiavelo, tanto desde la interpretación feminista como desde la interpretación radical, es una lectura que busca moverse no solamente, digamos, de la contingencia de lo político, otro mundo es posible, sino desde la emancipación, más marxista si se quiere, ¿no? De que leemos estos textos en clave de articular una política que se mueva hacia lo justo y no solo hacia lo posible. El segundo elemento es que en la lectura que hace Martel, precisamente la razón por la que Martel hace tanto énfasis en Calímaco y Ligurio es por lo colectivo que hay en esa relación, ¿no? Que es como una relación entre dos, y de hecho una relación en la que termina involucrado Timoteo, Sostrata, pues es una colectividad, digamos, de acciones y es un pluralismo que resulta articulado contra la posición singular e individual del príncipe, que es Nicia. Ahora, dentro de esta celebración de lo colectivo, lo que yo digo un poco desde el feminismo también es, bueno, pues no todo el mundo está incluido entre este colectivo, ¿no? Lucrecia, digamos, para que la comedia funcione y para que Calímaco y Ligurio sean exitosos, pues Lucrecia resulta violada y ella no resulta incluida dentro de el éxito de esta acción, digamos, a nivel de lo justo dentro de este modelo. Eso es algo que reconoce Martel. Yo no digo que Martel no lo haga, pero hasta ahí se queda. O sea, Martel no extiende las estrategias textuales que lee en Calímaco y Ligurio, no se las extiende a Lucrecia. Yo quiero hacer esa extensión sin romantizar, digamos, la agencia de Lucrecia y entendiendo que esa agencia no es una agencia colectiva. Entonces, lo que yo analizo al final, y es un poco mi wishful reading, de alguna manera, mi manera de leer, digamos, de cómo leer este texto en clave de lo justo y no solo de lo posible, es que para poder no solamente hacer el juego de la transferibilidad del falo, sino problematizar radicalmente la estructura que organiza esa transferencia, Lucrecia necesitaría solidarizarse con otras mujeres, con su madre, con la mujer proletaria de clase, etcétera, y que mientras ella no haga eso, digamos, su forma de acomodar la estructura patriarcal le permite superar, digamos, la dominación de Nicia, pero va a ser Calímaco y ahorita está en juego con Calímaco, pero en el futuro va a ser el otro Calímaco que aparezca. Entonces yo creo que ahí es donde siento yo que de hecho lo que Maquiavelo nos permite es pluralizar aún más, que no todas las colectividades tienen la misma fortuna, la misma virtud. ¿Cómo tratar de leer, digamos, una agencia diferenciada dentro de ese modelo y por qué el teatro también nos permite hacer eso? De cómo es el modo en el que estamos posicionados en el teatro, el bagaje que traemos de cómo leemos estos personajes, nos permite o no repensarnos esa colectividad. Y bueno, y eso es algo que no aparece en el texto. O sea, el texto no es un texto que te presenta una visión emancipadora. Yo de hecho tengo un footnote ahí que digo que de hecho la comedia es un género que tiene elementos subversivos, pero que quizás su modo dominante es supremamente ideológico. Desde el trabajo de Mladen Dolar, que es un poco en esa misma clave del vínculo que la escuela de Ljubljana hace entre el idealismo alemán y el psicoanálisis lacaniano de Zizek, Mladen Dolar, todos ellos que están un poquito en la misma clave. Él dice eso, ¿no? Cuando nos reímos es cuando pues, más fuertemente el aparato ideológico tiene como una cadena sobre nosotros. Entonces, yo no quiero perder de vista eso en el texto. Yo no quiero presentar a Lucrecia como si fuera ya la emancipación, sino que de hecho utilizo esta cosa que me parece muy bonita del trabajo de Martel, de que las conspiraciones textuales o una lectura
en clave emancipadora de las conspiraciones textuales, lo que nos permite es reconocer lo que nos es difícil reconocer. Recognize your misrecognitions, que es como la formulación que él hace. Y lo que yo creo que la transferibilidad del phallu en clave lésbica, en el caso de Lucrecia, lo que le permite a ella es precisamente eso, es reconocer que en algún momento pensó que asumir la apariencia, como decía Dante, la apariencia de la virtud eh, pudorosa, digamos, de la mujer eh, dócil y acomodada del patriarcado, le permitió superar ciertas violencias. Y es increíble lo que ella logra construir, ¿no? De casarse con un hombre rico, idiota, impotente, que es su manera de navegar, digamos, esas relaciones. Y que en este caso, cuando se enfrenta a otro hombre que es quizás un poquito más complicada, una versión mucho más complicada, que ha logrado transformar todas esas relaciones que la protegían a ella, pero que son relaciones que también reproducen su posición subordinada y que las readapta a una forma más sofisticada de dominarla, que ella tiene que entonces pensarse ahí que no es suficiente una acción individual. Y es un poco, yo no tengo, digamos, texto más allá de cómo yo leo, cómo yo quiero leer lo que le pasa a Lucrecia, que pueda sustentar esa lectura. Es más, es lo que yo quiero leer, digamos, en qué es lo que se aprende de ver las limitaciones de ese texto. O lo que yo quiero leer en clave de hacer Maquiavelo útil para una concepción de la emancipación. Ahora, ¿qué sería la emancipación? Una sociedad sin clases, o sea, un quiebre a la división sexual, racial, de la construcción del antagonismo de clases. Sigo siendo un comprometido marxista, marxista, feminista, queer en esa modalidad. Pero pues más allá de postularlo, digamos, como un ideal a alcanzar, en sentido más maquiavelo, me interesa cómo se repiensa la agencia y cómo se repiensa la lectura de las estrategias textuales que materializan esa agencia en clave de esa emancipación. ¿Sí? Ahorita con lo que compartes, a mí también me sale como una pequeña duda que, digamos, en este sentido, igual pensando mucho en la figura de Lucrecia, una vez que entiende, digamos, que la situación en la que se encuentra subordinada cada vez se va complejizando y justo no bastan las acciones individuales como para hacerle frente, y pensando también en que, digamos, su estrategia fue más bien como una estrategia justo como performativa, tendría sentido también pensar en, digamos, en otros términos, como en una especie de articulación performativa o pensar la revolución permanente como un performance continuo, por así decirlo. Igual pensando un poco en una lectura más desde el Marx, por ejemplo, de la cuestión judía, ¿no? Que igual es el que toma mucho, por ejemplo, la lectura de Gramsci, ¿no? También como que quiere hacer ese cruce entre Marx y Maquiavelo. No sé cómo si pudieras contestar un poquito por ahí. Luego veo que Dante, Marx tiene otra, digo, Dante tiene otra duda. Perdón por el lapsus. Dante, ¿querías decir algo? Tú eres el conocedor de Negri, la lectura de Negri va un poco en esa clave, así que si quieres decir algo ahí, estás sin el sonido. No, es que justo ahora yo lo que quería comentar es la lectura que hace Althusser, ¿no? O sea, no solamente en la conferencia de la soledad de Maquiavelo, sino un poco en el Maquiavelo y nosotros del 85. A propósito de lo que decía Adrián, que no sé tú qué opines, digamos, esto es lo único que he leído a propósito de lo que piensa Althusser de Maquiavelo. Hay un capítulo donde Althusser intenta resolver este asunto
de las aparentes contradicciones que hay en el propio texto de Maquiavelo respecto de su posición ontológica. Es decir, si las cosas siempre son las mismas, o si siempre son contingentes, digamos, en la lectura de Lucrecio, o si es el círculo, digamos, de Polibio, una especie como eterno retorno de lo mismo, ¿no? Aprovecho para decir esto, y resuelve, lo que va diciendo Althusser es que cada una de estas tesis va sobredeterminando a la primera, y digamos, la fundamental es la última, la cuarta tesis, donde hay un asunto de novedad en Maquiavelo. Sí, yo creo que la palabra clave, si para hablar en estos términos de emancipación, que no repito, una especie como de retorno de lo mismo, pasa por el asunto de la novedad, y la novedad es la república, al menos en el marco del que está hablando. Esto me parece que está en el libro tercero, en el libro 1, en el capítulo 1 del libro tercero de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, en donde hay un asunto incluso de definición de la revolución en términos de retorno a los principios, pues, pero es un retorno a los principios que permite justamente pensar en lo nuevo, en lo que no está en las otras determinaciones. No sé. Sí. Y algo muy interesante que ahora pienso a propósito de lo que tú has dicho y que entiendo que ahora es tu tesis, que me parece interesantísima, esto de que ya no es suficiente la acción individual de Lucrecia, sino hay una necesidad de apelar a una acción colectiva. Estoy pensando en este texto de Fabio Frosini, y que no sé si sea su tesis, no sé si es de Luigi Russo, por ejemplo, donde Lucrecia es Florencia, ¿no? Sí. Y Nicia, este bobo rico Nicia es Pier Soderini, ¿no? Este tonto Pier Soderini que finalmente pierde, pues, ¿no? Y Calimea Coligurio es Lorenzo de Medici. Entonces, me parece bien interesante porque, digamos, o sea, no sé si es en realidad quiero probar algo que yo había dicho en un principio, sino que lo que hay es otra vez una demostración de la perspectiva, lo voy a decir en tus términos, feminista y plebeya de Maquiavelo. ¿Sí? Porque aquí lo importante es este llamado a Lucrecia, es decir, al pueblo de Florencia, es decir, lo importante no es Lorenzo de Medici, ¿no? Parecía ser que lo importante y donde se tiene que jugar el asunto de la agencia y de la novedad es Lucrecia o el pueblo de Florencia. Repito, no es desde luego Nicia, ¿no? Que está inscrito todavía en este patriarcado torpe de Pier Soderini, pues en la figura de Pier Soderini, pero tampoco es Lorenzo de Medici, como se pensaría en una interpretación tradicionalista de Maquiavelo. Bueno, no sé, esto se me acaba de ocurrir a propósito de lo que has dicho. Ahí hay varias, una observación es que hay toda una lectura de este texto que se basa en establecer ese tipo de equivalencias, ¿no? De leer a quién corresponde Lucrecia en el tiempo en el que Maquiavelo está escribiendo este texto, a quién corresponde Calímaco y Ligurio, y de hacer ese tipo de asignaciones, ¿no? ¿Quién es Lorenzo de Medici? ¿Quién es Soderini? ¿Quién es...? Y a veces también una construcción que se hace de Lucrecia simplemente como Florencia total, ¿no? Yo de hecho creo que uno de los riesgos de mi artículo es que yo tiendo un poco a hacer esa asociación entre Lucrecia y digamos una visión plebeya de la República. A pesar de que estoy tratando de hacer una diferenciación, digamos, de género en el proletariado, sexual, de la división sexual del trabajo dentro del proletariado, a partir de esa figura. Pero creo que lo que tú dices es muy cierto, y es que sobre todo en el texto de los discursos, que es incluso más democrático o más pro-democrático, y es el texto central de la interpretación radical, digamos, republicana de Maquiavelo, hay toda una defensa, hay mil de la defensa de la resistencia en Campi, o sea, hay una cantidad, un repertorio extenso de análisis de Maquiavelo que demuestran de alguna manera sus sensibilidades más democráticas que lo que uno podría pensar incluso en El Príncipe. El Príncipe se puede leer en esa clave, ¿no? Martel, por ejemplo, entre muchos otros, lee que la construcción del príncipe desempodera al príncipe real al construirlo como un texto, porque pues hay una manera de cultivar el juicio político del pueblo
en cuanto a que tienen un personaje ahora, ¿no? Con el cual se puede medir la distancia, que también se vuelve una forma de publicar los secretos del príncipe, de hacerlos, de desfetichizar el príncipe, de revelarle al pueblo que el príncipe no está interesado en su bienestar, sino en dominarlos, y así sucesivamente, ¿no? Que hay todo un ejercicio de la publicidad del poder, y de la desmistificación, de la desmoralización del poder en Maquiavelo, que son supremamente democráticos en esa clave, ¿no? En clave colectiva de que la gente necesita organizarse, como se organiza Calímaco y Lagurio, y empiezan a vincular una cantidad de agentes, y que en esa organización pueden, digamos, derrotar o pueden superar a una persona que en principio materialmente tiene mejores condiciones de agencia, que es el caso de Inicia. Ya está casado con ella, es rico, etcétera, etcétera. Y en su caso, pues ellos tienen cierta fortuna a favor, pero tienen otra fortuna en contra. En ese ejercicio, insisto, un poco lo que yo trato de hacer es complejizar cuál es el agente, cuál es el sujeto colectivo, digamos, que moviliza cierta posición democrática emancipatoria en este contexto. Y creo que ahí la división sexual, la división de género es fundamental, digamos, a la hora de complicar el texto maquiaveliano. Creo que el texto de Maquiavelo nos ofrece herramientas, y es supremamente útil, sobre todo a nivel de leer las estrategias textuales, o lo que hablabas tú, José Pablo, de la performatividad del poder, en donde en efecto se está produciendo algo nuevo, ¿no? Maquiavelo produce el príncipe. El príncipe de alguna manera no preexiste la construcción pública de una figura, lo mismo que uno puede decir, digamos, el proletariado como sujeto político emancipador, no preexiste el manifiesto comunista. Lo que el manifiesto comunista como estrategia textual hace es construir un sujeto político en el que pueda haber una nueva subjetividad política que reorganiza las relaciones, y que ya no son relaciones simplemente de yo y mi empleador, sino que son relaciones de clase donde hay un programa, ¿no?, de transformación radical de la sociedad en un nuevo script, digamos, para volver a lo que hablaba Adrián. Creo que Maquiavelo está haciendo algo similar, digamos, hay un nuevo script con la construcción del príncipe, y aún así viene mi visión feminista, hay otro script que parece ilegible dentro de este, y es la princesa. Y que la princesa me parece mucho más interesante como script hoy, a nivel de cómo presionar una visión emancipadora, digamos, desde la democracia popular, que sea sensible a una visión más diferenciada de la clase trabajadora, una visión que entienda la pluralidad de posiciones constitutivas de la clase trabajadora. Va, pues muchas gracias. Muy buena la respuesta. No sé si alguien más quiera compartir o preguntar algo. He visto como que hemos participado también puros hombres y hay un montón de mujeres, ¿no? También sería interesante escuchar. Pero pues, no sé. Sí, yo quiero. Valis. Hola, pues primero que nada, Hola. volverle a decir a Disonancia, al seminario, que pues les admiro muchísimo y que sigo agradeciendo mucho estos espacios. Y también agradecerle a la doctora Natalie, que la verdad es que pues para mí fue una invitación muy bonita esta, porque pues ella ha sido de las personas que más me ha enseñado teoría política, y la recuerdo con mucho cariño cuando revisábamos a Maquiavelo y todo este rollo, ¿no? Justo como lo que dijeron al principio, ¿no? De cómo ver a Maquiavelo desde el sur. Y bueno, la verdad, no, creo que no soy tan ducha con esto del lenguaje como Dante, como ustedes, de que manejan muy bien las teorías, entonces discúlpenme si de pronto cantinfleo. Pero lo primero que les quiero decir, como comentar preguntar tres cosas. La primera es que al leer el texto, lo primero que llamó mi ser y mi estar
y al momento de estar haciendo la lectura, fue justamente cómo explicas cómo fue que hubo esta, o sea, ¿por qué el texto de la mandrágora, no? Y que explicas incluso cómo, pues, de dónde viene la mandrágora y demás. Y a mí se me hizo muy interesante, sobre todo, desde una lectura de lo que me interpela y de lo que me gusta a mí revisar, que son los ecofeminismos y los feminismos antiespecistas, porque la lectura que yo hago no solamente es que se le está quitando la agencia política a Lucrecia como mujer, sino incluso desde mucho antes se le está quitando también esta agencia a la mandrágora misma, ¿no? Porque de pronto no pensamos que todo lo no humano también tiene agencia política. Entonces, pues ahorita que estaban hablando, ¿no? Como de la animalidad y demás, pues creo que es muy importante tener cuidado ahí, ¿no? Al momento de resignificar las cosas o de reapropiarse de diversos términos, justo no seguir reproduciendo esto de quitarle la agencia política a la zorra misma como animal, ¿no? Y pues a la mandrágora en este caso. Pero bueno, una pregunta que yo tengo como algo que no me quedó muy claro y que es lo que ya han venido comentando y se refleja en la conclusión del texto. La verdad sí se me hace como pues muy interesante y me hace mucho ruido y no sé realmente si es lo que tú quisiste plasmar, pero justamente como para que exista esta condición de crear otro mundo justo y demás, y que la acción individual de Lucrecia pues no resulta suficiente, porque finalmente seguía reproduciendo mismas dinámicas de poder y por lo tanto debe ser colectiva esta condición para crear mundos más justos, un mundo más justo. Entonces tú propones como vaciar de significado a la Lucrecia misma y por ello como propones, y también un poco relacionado con lo queer, que se tiene que vaciar de significado la mujer en sí y que esto no sea como una identidad fija, pues, o esencial, sino que la mujer sirva como articulación de luchas para que se dé espacio a la lucha política y a una democracia más radical, porque en este sentido, pues aquí me da gusto de ver a compas como Mariana, que creo que ahorita quería hablar, como Jesús y demás, que justamente el semestre pasado estábamos revisando en una clase a Chantal Mouffe, y ella propone una cuestión muy similar, ¿no? O sea, como que la mujer en sí, o sea, da como una crítica antiesencialista de la identidad y que la mujer como que no, pues sí, se vacíe de significado tal cual lo que es la mujer y pues sirva como punto nodal de articulación de muchas luchas y pues así se cree como esta condición, ¿no? De posibilidad de creación de otras formas, pero esto lo critican mucho justo los feminismos, ¿no? Porque el vaciar entonces de significado a Lucrecia misma, a la mujer en general, pues también, y digo que ahí también choca un poco con lo queer, pues no sé, o sea, como que desde muchos feminismos no se considera que se deba vaciar de significado, ¿no? A la mujer como identidad, ¿no? Y que deje de ser una identidad fija. Pero no sé si por ahí va más o menos también tu propuesta. Yo la interpreté así, pero no sé si viniera desde ahí. Y también, ya, la última pregunta, ya me callo. ¿Qué tan emancipadora a ti se te hace la propuesta de una democracia más radical? Porque creo que en tanto sea democracia y existan, o sea, obviamente cualquier democracia es mejor que la democracia liberal, ¿no? En la que vivimos, pero ¿qué tan radical, qué tan emancipadora puede ser la propuesta de una democracia radical mientras siguen existiendo justamente esta lucha política que si bien sigue siendo abierta y todo, pues termina excluyendo, ¿no? Y a lo mejor ya no va a haber esta división sexual del trabajo y demás, pero pues no es un proyecto. La democracia en sí, el demos no incluye a todos, ¿no? O sea, siempre va a ser como algo que a fuerzas excluya. Entonces, pues eso, ya. No, Liz,
Todas son Perdón, preguntas. aprovecho para despedirme que me tengo que ir. Vale, Adrián, muchas Lástima gracias. porque estaba re buena la pregunta. Bueno, chao, Eh, gracias. Chao, Andrés. Vale, Adrián, muchas gracias. Liz, comienzo un poquito con la primera porque de hecho es algo que no está articulado en el texto con relación a la mandrágora, pero que creo que tienes toda la razón. Y es que la crítica que yo hago en relación a que no se pregunta, la literatura secundaria sobre este texto casi nunca se pregunta por qué la mandrágora. Yo analizo la mandrágora en clave de Federici, en el modo en el que hay una expropiación sexual, digamos, del conocimiento que es sexual del trabajo, donde la expropiación de los medios de producción de la clase trabajadora también incorpora una división sexual del trabajo y una división de género. Entonces, las mujeres en el feudalismo tenían la capacidad de atender a otras mujeres, de generar abortos, etcétera, etcétera, pero que hay toda una modificación del control sobre los cuerpos cuando se requiere una clase trabajadora que vaya a las industrias y demás, donde hay un control reproductivo, un control sobre las capacidades reproductivas del cuerpo de las mujeres, y ahí es donde un poco yo leo la clave de la mandrágora, pero yo creo que tienes mucha razón en que ahí está el germen, y de hecho Federici en parte lo lleva ahí, en otros textos, en el texto, uno de los textos más recientes que escribió, trabaja mucho sobre el ecofeminismo, y bueno, y hay otros trabajos sobre ecofeminismo que repiensan una relación distinta entre el trabajo y la naturaleza, donde no es una relación cartesiana, digamos, de humanos dominando a la naturaleza, sino una relación más espinosista, digamos, de una ontología que se comparte, donde se reconoce la agencia de los objetos, de los animales, de las plantas, etc. Yo no, digamos, mi texto es un texto todavía bastante enfocado en lo humano, y por ende la pregunta que hacía antes sobre el animal, lo que estás trayendo ahorita sobre la ecología, digamos, son cuestiones que son absolutamente centrales a la crítica de la modernidad y del capitalismo, pero no son cosas que realmente yo abordo en el texto. Me gusta mucho que motiven eso, porque porque en efecto no están ahí, y me parece que es central, pero ahí hay un reconocimiento de las limitaciones propias del texto, pero yo creo que tienes toda la razón en que hay que ampliar cómo uno concibe la expropiación de los medios de producción de la clase trabajadora como algo que tiene efectos ecológicos dentro de una configuración de la ecología, a algo como dominar, para algo que el capital va a dominar, ¿no? Y que parece desprovisto de agencia, donde yo actúo sobre él, pero él no actúa, o eso no actúa sobre mí, etcétera, etcétera. Lo segundo lo voy a dejar porque es un tema muy amplio, y es como, por un lado, hay disputas dentro del feminismo entre el feminismo marxista, el feminismo postestructuralista, el feminismo liberal, donde pues cómo uno se piensa la agencia en relación con qué campos es todo un tema. Y hay otra cosa muy interesante, y es la relación entre ciertos feminismos de todas esas líneas y la teoría queer, como una teoría que también es una teoría feminista, que yo la analizo como una teoría feminista. No conozco ninguna teoría queer que no se presente como feminista, de hecho, pero que es una teoría que en efecto está pensando cómo problematizar la construcción de la mujer, digamos, como si fuera una identidad compartida por todas las mujeres, y como si fuera, digamos, eh, esto es una simplificación muy grande, pero como si fuera el sustento de cierta forma de hacer agencia política. Y bueno, y eso ahí es ahí hay debates. A mí me parece que la ampliación de la crítica a la construcción del género que se hace, sobre todo desde la teoría queer de color y la teoría trans de color, de cómo, por ejemplo, sociedades indígenas reconocían más que el binarismo de género que tenemos impuesto desde la modernidad europea, le permiten a uno ampliar un poquito
cómo uno concibe también estas identidades sin necesidad de presentarlo necesariamente como si fuera una imposición, digamos, de la teoría queer norteamericana, sino de una reconstrucción más amplia de que han existido políticamente muchísimas más configuraciones de género de las que tenemos hoy y que por ende pueden existir muchas más. Y que es una forma de reconocer, digamos, el valor político de la mujer trans, en lugar de seguir participando en la transfobia que descalifica el ser mujer de la mujer trans como falso o como no suficientemente verdadero, que tampoco quiero decir que posiciones feministas que reclamen la posición de la mujer necesariamente siempre participen en eso, para nada, pero que creo que ahí hay un debate interesante, fuerte, que excede completamente lo que quería yo hacer con el texto de Maquiavelo. Yo lo que estoy pensando en el texto de Maquiavelo es muchísimo más limitado, no en el sentido de tratar de postular que Lucrecia tiene que decirle no a su, es un texto histórico a la larga, sino es de cómo repensarse el deseo, eh, el deseo en relación con el trabajo, la reflexión queer sobre el deseo en clave política sobre la transferibilidad del falo, en este caso, y de pensarse eso en una clave mucho más colectiva, mucho más de una posición feminista, digamos, contra estructuras patriarcales y su propia plasticidad, pero no me voy, digamos, el texto a mí no me da suficientes herramientas y no me gustaría usar ese texto, digamos, para sostener esa disputa que tiene otros textos que son mucho más útiles para hablar de eso. No digo que no se pueda hacer, es probable que se pueda hacer, pero ya estoy haciendo tantas cosas en ese artículo, que siento que esa arista es una sugerencia que hay ahí de que lo colectivo tendría que ser mucho más incluyente y tendría que hablar de la gente que no se identifica con ningún género, de la gente que se identifica como trans, etcétera, etcétera, como parte de esa configuración antipatriarcal, dentro de esa transferibilidad del falo. Pero pues no quiero construir tampoco una teoría, digamos, de undoing gender en ese sentido, digamos, de Butler también. ¿No? Creo que hay otros textos que nos dan más herramientas. Lo último sobre la democracia radical, es que, bueno, por un lado, Laclau y Chantal Mouffe tienen también una pata en esta visión gramsciana un poco de la política, o sea, la teoría agonística, que si uno rastrea un poco eso hasta el libro sobre estrategia socialista, ahí hay toda toda una relación con Gramsci y con la influencia de Gramsci en cómo repensarse lo político a nivel de estrategias discursivas, ¿no? Hay Ernesto Laclau sobre todo, pero pues también en el caso de Chantal Mouffe, es una síntesis un poco de repensarse Derrida y la deconstrucción, con Marx, y repensarse la clase trabajadora en clave de hegemonía, de contrahegemonía, a partir de construcción de otros significados y otros sentidos simbólicos. Entonces, la democracia no es un Estado. Yo estoy muy de acuerdo con Jacques Rancière en su forma de repensarse la democracia, en tanto a no entenderla como una forma de gobierno o como un estado de la sociedad, sino entenderla como praxis política. Em, y entenderla como praxis política, entonces, que produce un sujeto político, ¿sí? Que produce un sujeto político en conflicto, con un sistema que descalifica cierta subjetividad de participación igualitaria en lo social. Es su manera de entender el proletariado, es su manera de entender. Ahora, lo que yo trato de hacer, dentro de mi posición más feminista, es decir, bueno, pues no todas estas ciertas construcciones políticas
en la modalidad en la que contestan ciertas configuraciones de lo estético, digamos, de ciertas distribuciones de lo estético, de quién está en lo doméstico, quién va para lo público, quién se le permite trabajar, a quién no se le permite trabajar o en qué trabajos, etcétera, digamos, que te encasillan en estos lugares, que es su concepción de la policía. Muchas veces en el rompimiento con esa lógica policial de asignarte y de clasificarte en ciertos lugares, en el ejercicio, digamos, contrapolítico, contrahegemónico, se reinscriben ciertas relaciones de poder que vuelven a descalificar a ciertos sujetos no como no políticos. Y es un poquito lo que yo trato de hacer con mi intervención con Martel, y es, mire, es chévere lo que usted hace con Calímaco y Ligurio, pero la pluralización del poder, digamos, que Calímaco y Ligurio abren, está también sobre la base de la extensión de la expropiación, acumulación de Lucrecia, o de Lucrecia como un objeto que no participa, digamos, igualitariamente dentro de esa construcción. Entonces, hacia allá va, digamos, en pensarse una democracia subalterna, en pensarse una democracia feminista, más incluyente, va hacia allá la estrategia de la democracia radical, que uno tiene que tener en cuenta esa división y las múltiples, digamos, la diferenciación y las lógicas que diferencian el trabajo y que sujetan y hacen que ciertas formas más interseccionales del poder localicen a ciertos sujetos que no están simplemente enfrentados a un vector de poder, sino a una multiplicidad de vectores de poder, a una situación más constreñida de su agencia. Entonces, por ahí va, digamos, como yo estoy pensando la democracia radical, pero no que sea que la democracia es, digamos, el estado de la emancipación. No, México no es una democracia, por cierto, o yo no considero que México sea una democracia, ni siquiera una democracia liberal, y tampoco lo es Colombia, y tampoco lo es los Estados Unidos. Estos países son oligarquías donde capital y que están disfrazadas ideológicamente de democracias, donde hay cierta apariencia de celebrar elecciones y escoger poderes parlamentarios, pero pues llamar a México o llamar a Colombia incluso una democracia liberal donde los feminicidios, la impunidad, o sea, en mi visión es imposible. O sea, solamente funciona como un discurso ideológico que empíricamente, pues, a las poblaciones que sufren violencia estatal, pues no, para ellos esto es completamente abstracto y no tiene ningún sentido. Creo que hay ejercicios de la democracia radical en México, en Colombia, en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero nuevamente no es un Estado, no es una sociedad, sino es una manera de ejercer subjetividad política, y en este caso la estoy tratando de leer a partir de Lucrecia. Bueno, dejo ahí. Gracias, Liz, por esas preguntas, estuvieron muy buenas. Yo quiero hacer un comentario. Mariana, un placer. Hola, muchas gracias por el espacio y por compartirnos tu texto y pues todo lo que has, pues todas tus propuestas, ¿no? Justo hablando un poco sobre una pregunta que ya te habían hecho acerca del significado del falo y también un poco sobre tu propuesta de emancipación. En un punto del texto se menciona que Lucrecia representa este deseo de no ser dominado, que explica Maquiavelo, ¿no? Pero igual después ella se apropia del falo y en su agenciamiento, pues se hace de este poder, ¿no? Y esa lucha política cambia como la configuración del poder, pero no el poder como tal, que era lo que te preguntaban hace rato. Entonces, me preguntaba si esta representación de Lucrecia como el no querer ser dominado es un no querer ser dominado por otro, porque, o sea, me parece que así lo entendí yo a la hora que ella se apropia del falo, y tu propuesta de emancipación iría más hacia un no ser dominado en cuanto a, o sea, que ya implica cuestionar el poder como tal, ¿no? Como el no ser dominado porque, como ya cuestionando las relaciones de poder, no solamente quién lo tiene, ¿no? Sí, no, eso está, yo
Esa lectura me gusta mucho y estoy pues muy de acuerdo contigo en que precisamente en lo que a lo que yo me refería con reconocer, como recognize your misrecognitions, es que en efecto em, lo que una estructura en clave democrática emancipatoria de la conspiración textual de Lucrecia nos permite es que lo que ella aprende, digamos, con la apropiación del falo, no es exclusivamente de cómo ahora enfrentar a Calímaco. Como haya antes, digamos, dentro de otro script, el script de Virtuous Woman, de la mujer virtuosa o de la mujer que dócil, etcétera, digamos que era. Y ahora como en este nuevo script, eh, lo que aprende no es simplemente Unicia y ahora Calímaco, sino que aprendes una estructura de poder que construye primero a Nicia, luego a Calímaco y que va a construir el futuro Calímaco. Entonces, en ese caso no es exclusivamente la reapropiación del falo, sino es cómo, o lo que no podría decir, cómo tumbar, digamos, lo falocrático del poder, o cómo tumbar una estructura patriarcal que organiza las relaciones de género en clave de esa explotación y en clave y ahí es donde yo quiero ver la estrategia más radical y más emancipadora de lo que podemos leer de la agencia de Lucrecia. Ahora, lo otro que yo también quiero leer ahí, y creo que también tú lo estás haciendo un poco un énfasis, es que yo quiero leerla a ella como, hay una cosa muy bonita de un texto de David Scott sobre la revolución haitiana que se titula Conscripts of Modernity. La conscripción es una palabra que uno encuentra normalmente en relación con la conscripción forzada de los soldados, digamos, a que tienen que prestar su servicio militar, pero que implica como esta sensación de que nuestra agencia está condicionada, de que no actuamos sobre todo dependiendo de la severidad de las relaciones en las formas de expropiación a las que te ves expuesta, no actuamos en condiciones completamente libres. Digamos, esta visión liberal del sujeto racional, etcétera, es completamente desprovista de un análisis material de la verdad que se enfrenta. Entonces yo quería entender la agencia y quería entender la apropiación que hace Lucrecia del falo a partir de ser sensible a que su agencia es conscripta, a que su agencia tiene condiciones que limitan también lo que le permite ella hacer y que de hecho lo que ella encuentra es ser muy, muy recursiva y es lo que me sorprende que pues muchas lecturas no logren ver o que simplemente vean esa recursividad por fuera de cómo está materialmente sustentada en cosas que limitan su agencia. Pero tampoco quería caer digamos, en romantizarla, ¿sí? O en presentar a Lucrecia como si ya fuera, sino decir, no, el escenario al final es un escenario en la que pues se va a tener que seguir acostando con su violador. No es un escenario emancipado. Ahora, podemos entender que ella está en estrategia. O sea, lo que vemos en su reformulación es que ella le está cambiando. Ahora son Calímaco y Ligurio los que están en el secreto. ¿Sí? Ella expuso el secreto, ella entendió qué fue lo que pasó y ellos no son capaces de leer su secreto. Es lo que Maquiavelo nos dice. Así como Nicia no era capaz de leer el secreto de Calímaco y Ligurio. Pero no tenemos acto 6. ¿Sí? No hay como, ¿ahora qué va a hacer Lucrecia? ¿No? Ahora que está en esta situación, ¿qué va a hacer Lucrecia? No simplemente con relación a Calímaco, sino con relación a lo que ella ya aprendió, y es que Calímaco no es solo Calímaco. Calímaco es Nicia Calímaco y el Calímaco que viene, que va a ser distinto. Y eso es lo que a mí me parece que es más interesante del texto, de cómo leer el texto en clave radical y en clave feminista. Oye, Fabián, yo ya sé que estábamos así sobre el tiempo, pero tengo una preguntita. Con la confianza que te tengo de amigo, me aprovecho un rato. Entonces, y yo te voy a sacar de la teoría y te voy a llevar como a mi campo de historia feminista de las mujeres, porque cuando te leía,
Sí, No, pero con cariño. con cariño, Natalia. Sí, sí. A ver, espérate. Mira, yo creo que tú planteas algo bien interesante sobre la reproducción de los esquemas de periodización clásicos, ¿no? En este paso, ya sé que está recuperando Federici con Calibán y la Bruja del paso del medioevo hacia la modernidad y como en el siglo XIV, siglo XV, pues encuentras como una ruptura en la estructura de género que supondría una pérdida de la libertad en los cuerpos femeninos, del goce, de las emociones. Tú te centras mucho en las actividades reproductivas, pero creo que, por ejemplo, en el análisis de los romances del medioevo hay cosas bien interesantes de la distinción entre amor y matrimonio, esposo y amante, y que además estaban avalados por la Iglesia Católica pretridentina, ¿no? Entonces, y después cómo se da esa ruptura y pasamos de la imagen de lo que sería la señora feudal a la dama del Renacimiento, por así decirlo, que es la esposa del príncipe, que pierde posibilidad de estudio, de cercanía con las letras, pero que cae pues obviamente en toda la rigidez del Concilio de Trento. Y creo que eso lo recuperas muy bien en la tesis materialista, en el primer apartado, siguiendo a Federici. Pero cuando yo te leía, me resonaba una pregunta de cuáles son las consecuencias de esta interpretación subversiva de Maquiavelo que nos presenta. Sobre una pregunta que ya respondieron las feministas muy pronto, en el 77, con Kelly, Joan Kelly, que se preguntaba, ¿tuvieron las mujeres renacimiento? Porque tú estarías marcando que sí lo tuvieron, pero eso sería muy pesado en la empresa de socavar la lectura universalista, monolítica y evolucionista de la historia, que genera homogeneidad entre el curso de la historia del hombre y el curso de la historia de la mujer. Entonces, bueno, desde la lectura, insisto, desde esta interpretación subversiva de Maquiavelo, ¿cómo respondes esta pregunta ya planteada por el feminismo en el 77? Y ya. Bueno, la respuesta corta es que en efecto yo creo que la debilidad más grande del texto, y de hecho cuando estos textos pasan por muchas revisiones, ¿no? Uno lo envía a la revista y la revista te lo leen los expertos en Maquiavelo y te envían comentarios. Y uno de los comentarios era que el texto no estaba fundamentado históricamente. Y en realidad mi interés político no es un interés histórico. Yo creo que quería, la referencia con Federici me permitía a mí una conexión de la teoría política de Maquiavelo con el materialismo histórico del feminismo marxista, pero si tú entras a ver, digamos, yo culmino con un análisis psicoanalítico del falo que es a nivel simbólico y que es muy antihistórico, ¿no? Digamos, el psicoanálisis en su recuperación del mito es una configuración que entiende la prioridad de la estructura sobre la particularidad de la historia. Y creo que un poquito mi intervención iba más por ahí. Digamos, a mí me interesa menos entender a Florencia en el principios del siglo XVI, que me interesa cómo leemos a Maquiavelo hoy. Y creo que comparto un poquito eso con Gramsci, con muchos. No digo que no sea importante, digamos, no digo que yo creo que es importante entender históricamente el lugar de Maquiavelo, entender históricamente cómo cierta configuración del poder y de las relaciones de género, etcétera, lo que ha hecho Federici, etcétera, es fundamental, pero que en mi forma de repensar a Maquiavelo me interesa es más cómo Maquiavelo me ayuda a pensar el paso de Sudáfrica en el 89, que era la discusión en la que emerge esta de por qué
el panafricanismo negro resulta reproduciendo un Estado neoliberal con Mandela y no toma, digamos, el horizonte más radical de Chris Hani, de la alternativa socialista de Mimi Mandela y de Chris Hani, etc. Entonces, y un poco lo mismo en clave de las relaciones políticas en Estados Unidos o las relaciones políticas en Colombia, y siento yo que esa es también la relación de Martel, y es menos un interés por una visión más clara y más, que me parece súper útil, y que hay otras personas que lo han hecho, ¿no? Hay gente que yo ahí cito con trabajos sobre Maquiavelo que son son historiadores y expertos en Maquiavelo que tienen mejores facultades que lo que yo pueda tener para contar esa historia, que me parece que es importante y es interesante. La historia que yo puedo contar desde mi formación como teorista político, que no, a diferencia tuyo, digamos que no tengo, digamos, tanto una pata en la historia, o sea, tengo un interés y me interesa como hablar de lo que Federici está contando para contextualizar el texto de la mandrágora, pero que también me interesa esto pues para una concepción que no es exclusivamente relevante, digamos, para la Florencia de ese siglo, sino para otros lugares, ni siquiera solo para Italia, o ni siquiera pues en esa época no era ni siquiera Italia, sino para otras sociedades, digamos, para el sur, etc. Entonces, te contesto sin contestar, y es que en realidad no va por ahí la intervención, y realmente no tengo mucho que aportar a eso. Digamos, creo que complica la lectura que hago, y la complica en la forma en la que lecturas históricas complican ciertas abstracciones de la teoría política de una manera muy útil. Y es que en efecto mi texto, usted no va a mi texto para encontrar una mejor lectura de las relaciones de género en Florencia en la época, no es eso lo que el texto ofrece. Usted va a mi texto para otras cosas, no para leer otras cosas y para abrir otras cosas. Es una lectura legítima y es una lectura que muestra las limitaciones del texto. Pero pues no me siento como es muy difícil para mí responder, digamos, a ese campo en el cual realmente me siento bastante inadecuado como académico, digamos, para aportar. Muchas gracias, Andrés. Había visto que Liz tenía una última duda. No sé si te quieras animar a contestarla o si... Dale, Como ya son... Liz, Bueno, hagamos la última. va. Ay, no, pues más bien era un comentario, pero la doctora Natalie ya, pues ya lo expresó. Más que pregunta, es un comentario rápido, que justo creo que dentro de la lectura que también se puede interpretar del texto y que hace falta como, pues sí, dialogarlo un poco más, es que si bien, o sea, bueno, yo como lo interpreto es que pones que justamente a partir de este rompimiento y como de este cambio, ¿no? De cuando empieza el capitalismo y demás, y se acaba la Edad Media y no sé qué, pues justo empieza como esta expropiación hacia la sexualidad de la mujer, como hacia, bueno, pues sí, se le expropia a la mujer de sus cuerpos, ¿no? Pero más bien yo creo que justo desde los feminismos marxistas y desde el marxismo en general y toda esta crítica que se hace a la división del sexual del trabajo que se genera ahí, pues ya lleva una historia desde antes, ¿no? O sea, en la Edad Media justamente las mujeres ya habían sido previamente expropiadas de sus cuerpos cuando se crea esta concepción de lo público, de lo privado, pues habían temas, ¿no? Como el derecho de pernada y demás que en realidad, o sea, a lo que voy es que la expropiación de nuestros cuerpos ya lleva una historia más allá de la expropiación que se nos hizo con fines económicos y que por lo tanto, pues hoy en día nos está costando mucho trabajo, ¿no? Como esta lucha por reapropiarnos de nuestras corporalidades y de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestro placer y demás. O sea, no es como que en la época feudal, si bien a lo mejor era más comunitario y a lo mejor los hombres tenían un poco más de acceso a la tierra, porque en una parte planteas que justamente cuando se da este cambio de que se les quita la tierra, ¿no? A los hombres,
Entonces los hombres tienen como más necesidad de poseer algo más, ¿no? Y en este caso pues eran las mujeres, pero pues creo que eso ya se daba aún antes, aún con modelos un poco más comunitarios y demás, pues ya había como esa expropiación a los cuerpos. Y pues ya. Lo único que diría, Ilis, es que de hecho cuando Federici presentó o cuando Federici escribe Calibán y la bruja, es una tesis que no acepta todo el mundo, ¿no? Y es su tesis que las relaciones de género dentro de, el modelo feudal, sin ser de ninguna manera igualitarias, eran un poco, digamos, eran menos igualitarias que lo que sucede en el capitalismo, porque la mujer, porque al ser una economía basada en el trabajo doméstico y no en el mercado mundial, digamos, de lo que empieza con el capitalismo, de que hay que producir para mercancías para un mercado mundial y que hay toda una expropiación de cómo sustentan las comunidades, pues que ellas participan en la creación de valor y ya no van a poder participar en la creación de valor cuando resultan confinadas a lo doméstico y construidas, expropiadas de sus cuerpos. No que la tesis de Federici no es que no existieran formas de expropiación en el feudalismo, sino que hay una nueva modalidad de expropiación que se crea con el modo en el que el capitalismo reconfigura las relaciones del trabajo y la división sexual del trabajo. Entonces, yo no soy historiador y la verdad no me interesaba tanto entrar en ese debate. Conozco un poquito de ese debate con el texto de la gente que trabaja la transición del feudalismo al capitalismo. Ahí hay muchas aristas, ¿no? Hay tesis de que el capitalismo de hecho es simplemente una recodificación de relaciones feudales con otro nombre, pero que de alguna manera nunca hemos dejado de estar en el feudalismo. Hay muchas aristas, digamos, de ese debate y también aristas que tienen que ver con cómo se enfrenta la relación de género. Pero ahí yo no quería, ahí es donde uno, no sé, te das tus luchas de qué es lo que yo quería contextualizar la mandrágora, o sea, tratar de presentar a Maquiavelo como un autor relevante para la modernidad y en ese sentido interlocutor, digamos, a las relaciones que construye el capitalismo, y la mandrágora y Federici y la lectura de Federici me permitían hacer eso en relación específicamente con la división sexual del trabajo y con la expropiación del conocimiento y de las mujeres de sus propios cuerpos y de su propio deseo. Más allá de eso, digamos, no quería entrar, de pronto que un pie de página hubiera sido útil, digamos, a decir como lo que tú dices es cierto, Liz, y es pues que evidentemente esto existe, también lo que decía Natalie, ¿no? Que hay toda una manera en la que las abstracciones que yo hago a nivel teórico, político, pues distorsionan un poco lo que pasaba históricamente a nivel concreto en cómo ciertas formas del feudalismo siguen vigentes, digamos, en la Florencia de Machiavelli, etcétera, etcétera. Y creo que eso es una parte del texto que no era el texto y no era la intervención, digamos, que estaba tratando de hacer. Creo que hay otra gente que ha hecho eso, de hecho, y que ya lo han hecho con Machiavelli y lo hacen mejor que lo que yo podría hacer en ese campo. Pero tienes razón. Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido muy chévere. No, pues muchas gracias a ti, Andrés. Fue un gustazo escucharte. Nos gustó un montón, pues justo como platicar de Maquiavelo, ¿no? De todos estos autores que nos apasionan un montón. Igual también gracias, por ejemplo, a Grecia, a Mariana, a Liz, ¿no? A Leilani, ¿no? Que no habían estado por aquí, pues se animaron a participar. Pues qué chido, ¿no? Qué gusto. Ojalá estén más por acá. Y tú igual, Andrés, nos estamos juntando todos los viernes a las 6, igual para discutir, si estás así interesado, si tienes algún viernes libre, así que no tengas tanta chamba ahí en la universidad, pues eres bienvenido también. Bueno, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Pues ya voy a dejar de grabar esto.